Para la evolución de nuestro planeta, el hombre es solo un párrafo de la enciclopédica historia de los seres vivos en la Tierra. Durante miles de años, los homínidos estuvieron inmersos en una desesperada carrera por la supervivencia. En Europa, el final de este periodo estuvo protagonizado por dos especies, Homo sapiens sapiens y Homo sapiens neandertal. El hombre, el Homo sapiens, superará infinitas pruebas que le harán crecer social y tecnológicamente, imponiendo su implacable y temerosa hegemonía sobre el resto de los seres vivos, incluidos sus propios congéneres. Los neandertales, que pervivieron durante 200.000 años, finalmente se extinguieron ante sus propias limitaciones físicas y técnicas. Desaparecieron para siempre y dejaron solo al hombre como el más inteligente de los seres vivos en la Tierra. Esta es la historia de los hombres y mujeres que habitaron y dominaron un extenso territorio, que se empaparon de otras culturas y colonizaron más allá de sus dominios. Adentrémonos en el pasado para saber cómo éramos, antes que Extremadura siquiera fuera un sueño. Hace 70.000 años, y partiendo desde África, el hombre inició un largo viaje que le permitió colonizar todos los continentes. A la península ibérica llegó en el periodo conocido como Paleolítico Superior, al final de la Edad de Piedra, hace aproximadamente 30.000 años. En aquel periodo el hombre soportaba duras condiciones climáticas en las que se alternaban periodos de frío extremo con otros más cálidos, y sobrevivía como cazador y recolector, disputando la caza y el territorio a grandes y peligrosos animales como hienas, leones, osos, rinocerontes o lobos. Las orillas de los ríos serán su principal fuente de aprovisionamiento de materiales y los mejores cazaderos para conseguir los alimentos que permitirán su subsistencia. Pero no solamente los grupos de homínidos de la prehistoria, los preneandertales, los neandertales y los sapiens estaban ocupando las orillas de los ríos, también ocupaban otros contextos como las cuevas. Restos de homínidos presapiens encontramos en las cuevas de Santa Ana, en las cuevas de Fuentes de León. En las espectaculares cuevas de Fuentes de León se documenta presencia humana desde el Neolítico hasta la llegada de los romanos. En la época más lejana, hace 9.000 años, cuando las condiciones de vida eran extremas, en ocasiones se practicó el canibalismo como medida de supervivencia de la especie. Un enclave fundamental de la prehistoria extremeña es la Cueva de Maltravieso. En Maltravieso encontramos las que posiblemente sean algunas de las representaciones más antiguas del arte rupestre de la península ibérica. En ellas se realizaron pinturas y grabados con figuras simbólicas, manos, puntos, triángulos, además de representaciones de caballos, ciervos y toros. La cueva de Maltravieso era visitada de manera esporádica y era un espacio que era utilizado básicamente para dejar sus improntas, sus huellas, sus marcas. Encontramos manos de adultos, encontramos manos de niños, encontramos manos de todos los tamaños, de todas las formas, de todas las tipologías, izquierdas, derechas, puestas de plano, puestas de perfil, con 1, con 2, con 3, con 4, con 5 dedos representados. En yacimientos del Paleolítico extremeño se pone de manifiesto la práctica del trueque y el intercambio de materiales con tribus cercanas a la costa.
Muestra de ello es la aparición de conchas marinas. Estos objetos debieron de utilizarse como recipientes. La antigüedad de alguna de estas pinturas debe superar los 30.000 años, un periodo en el que el Homo sapiens y Neandertal todavía conviven en estas zonas más meridionales de la península ibérica. Este motivo hace pensar a los investigadores en la posibilidad de que el hombre de Neandertal pudiera ser el autor de una parte de la iconografía presente en Maltravieso. Obviamente es una posibilidad que nos plantean las dataciones, la investigación que se está desarrollando actualmente, pero que abre un campo enorme de posibilidades y un campo absolutamente maravilloso de investigación, y también es apasionante poder pensar que el arte rupestre no solamente está hecho por nuestros ancestros, nuestros sapiens sapiens, sino que esos hermanos que se perdieron hace ya más de 30.000 años, los neandertales, también tuvieran la capacidad mental, la capacidad simbólica en su cerebro para poder hacer arte rupestre sobre las paredes de una cueva. En el abrigo del castillo de Monfragüe se localiza un panel con pinturas rupestres que define perfectamente el paso del tiempo y cómo el hombre y el entorno se transforman. Su importancia reside en acumular motivos pintados en diferentes periodos, siendo las primeras pinturas hechas por hombres que aún pertenecían a grupos con economía cazadora y recolectora hace unos 9.000 años. La figura más antigua es la figura del ciervo, hecha en tinta plana, y corresponde con un momento cultural de grupos cazadores-recolectores que estarían aprovechando el entorno para satisfacer sus necesidades de subsistencia. El segundo momento está configurado por los motivos antropomorfos, las figuras humanas realizadas en trazo grueso. Posiblemente son figuras que están hechas mojando el dedo en el pigmento. Estos grupos humanos ya conocen la agricultura, ya conocen la ganadería, y sus bases económicas son muy diferentes, ya no dependen de la caza para sobrevivir. Las últimas pinturas están realizadas con un trazo más fino, conseguido, por ejemplo, con una pequeña rama afilada en uno de sus extremos haciendo las funciones de un pincel. Pero a diferencia de las demás, que veíamos que eran figuras más o menos igualitarias, donde no había ninguna diferenciación entre ellas, que nos están indicando un rango social igualitario, equitativo, ¿no?, como podían ser los grupos neolíticos. En este caso sí, ya son sociedades más avanzadas, sociedades más jerarquizadas, y esa jerarquización se transfiere al arte rupestre que realizan. Y en ese caso vemos que hay figuras que están tocadas, que muestran algunos elementos que están indicando que socialmente son diferentes al resto de figuras que las acompañan. Es un sitio absolutamente dinámico, importantísimo, porque en este sitio se ha estado pintando a lo largo de más de 7.000 años. Aquí a lo largo de 7.000 años han venido personas a dejar sus representaciones. Y es un sitio que desde donde está ubicado se ve un amplísimo territorio que seguramente sería el que esta gente estaban controlando en su gestión del territorio en el momento de ocuparlo. Los sucesivos estudios realizados en el Monumento Natural de los Barruecos permiten a los arqueólogos comprobar que en este lugar el hombre puso en práctica la agricultura más antigua de la que tenemos constancia. Hace 7.200 años, una tupida vegetación de acebuche dominaba el paisaje. 2.000 años después, el encinar aclarado sustituye al olivar silvestre. Estamos hablando de hace 7.200 años y todos los indicios apuntan que en ese momento ya se está cultivando en zonas como estas, zonas que si las vemos aparentemente pues no tienen un potencial agrícola, no son terrenos excesivamente fértiles, pero para un tipo de agricultura poco intensiva pues a ellos les sirve.
Para esta nueva forma de vida sedentaria, serán necesarios utensilios que ayuden en las tareas cotidianas. Por primera vez el hombre conseguirá manipular una materia prima y transformarla en algo irreversible. La producción de cerámica será un gran avance tecnológico y social. Algunas de las piezas halladas en los Barruecos, en Oliva de Mérida o en Romangordo presentan una misma decoración conocida como cerámica de Boquique, que toma el nombre de un abrigo granítico localizado en Plasencia, primer lugar donde se encontró este tipo de cerámica. Se asocia a cuencos decorados con un punzón que perfora la superficie fresca del recipiente, produciendo un ligero hundimiento. Las pinturas y decoraciones que encontramos en los Barruecos están íntimamente ligadas al entorno. Aunque se le atribuyen diversas posibilidades, los investigadores desconocen el significado exacto de estas manifestaciones artísticas. Y lo que vemos aquí son cazoletas. Cazoletas es un tipo de decoración, si podemos llamarlo así, que está relacionado con el neolítico y el calcolítico. Son únicamente huecos de forma semicircular. Los tenemos tanto aislados en rocas del entorno, que no sabemos lo que significan, como asociados también a enterramientos. Varios paneles de pinturas rupestres decoran las paredes exteriores de estas grandes piedras. El conjunto mejor conservado se encuentra en el interior de una gran bola granítica. La erosión producida por el viento y la descomposición de los minerales ha creado una oquedad en el interior de la roca. Durante el Neolítico y Calcolítico, la cueva se utilizó como lienzo en el que pintaron diversos motivos. Tenemos una serie de puntuaciones realizadas en color rojo y asociadas a ellas otro tipo de figuras que los especialistas en arte rupestre denominan ramiformes, que pueden ser estilizaciones de antropomorfos, es decir, de personas. Cuando se han realizado análisis de composición suelen ser óxidos de hierro mezclados con grasas animales, que es lo que permite que se fije sobre la pared y que haya llegado hasta nosotros. Las primeras intervenciones del hombre sobre el entorno natural se habían limitado al desbroce para labrar la tierra y conseguir pequeñas cosechas. La agricultura se va a consolidar hace 6.500 años, cuando el hombre va creando con su intervención sobre la vegetación los primeros bosques adhesados, sobre todo con encinas y alcornoques, que además de leña aportan la bellota para alimento del ganado o como materia prima para elaborar harina. Excavaciones arqueológicas han sacado a la luz molinos de granito que fueron utilizados para moler cereales y bellotas. La bellota, con un alto contenido en taninos, era sometida a un proceso de cocción o tostado para hacerla más digestiva. La harina obtenida de esta molienda es amasada con agua y cocida a fuego lento. El resultado es un sabroso alimento parecido al pan. En muchos pueblos de Extremadura se han seguido elaborando estos panes hasta no hace muchos años. Conscientes de su capacidad, erigen monumentos que representan su control sobre el medio y que pueden ser interpretados como propiciatorios de la fertilidad, como los menhires con forma fálica, pero también con un carácter simbólico, marcando lugares especiales del paisaje. El impacto del hombre sobre su entorno es cada vez más evidente e irreversible. El hombre desde este momento ya no tiene una actitud, vamos a llamarlo como dicen algunos arqueólogos, naturalista, sino que es el verdadero momento cuando el medio está totalmente antropizado, cuando la huella del hombre se empieza a notar.
Y dentro de ese panorama, pues el megalitismo es la mayor evidencia de que el hombre ha dominado a la naturaleza ya de una forma determinante, ¿no? De una forma ya taxativa. La comunidad asentada en el territorio construye la primera manifestación arquitectónica que se conoce en la península, el dolmen, un símbolo, una vinculación social para el grupo, una evolución de su ideología y del respeto por sus muertos y antepasados. Y lo que podemos ver aquí es el acceso, concretamente el corredor, que estaría orientado, como otras estructuras megalíticas de esta misma época, incluso posteriores, hacia el nacimiento del sol, hacia el este. Estos monumentos funerarios colectivos serán utilizados por sucesivas generaciones durante miles de años, y en muchos casos su mayor deterioro lo sufren en épocas muy cercanas a nosotros. Todo ello estaría cubierto por un montículo artificial, por un túmulo, que llegaría justo hasta la laja de cobertura que tengo a mi espalda, y sería precisamente lo que permitiría a los constructores del dolmen arrastrar toda la laja de cobertura sobre ese montículo artificial hasta desplazarla y hacer que coincidiera sobre la cámara. Los difuntos suelen ir acompañados de ajuares formados por elementos de la vida cotidiana como herramientas, puntas de flechas o cuentas de collar. La cultura megalítica está presente en gran parte de Europa y en la península ibérica tiene una intensa presencia en el suroeste hispano-portugués. Estos monumentos estuvieron decorados con grabados y pinturas, igual que las manifestaciones artísticas conocidas en los poblados y en los abrigos. El hombre moderno siempre se sintió atraído por estas construcciones, a las que atribuía leyendas que hablaban de tesoros ocultos. Víctima de esas creencias fue el dolmen de Lácara, que a principios del siglo XX fue dinamitado con la única intención de encontrar ese supuesto tesoro. El dolmen de Lácara es el monumento megalítico mayor de los que se conservan en Extremadura. Por su tipología y forma, está emparentado con los dólmenes del otro lado del Guadiana, en la región portuguesa del Alentejo. Se divide, como todos, en un vestíbulo de entrada, un corredor muy grande y la cámara funeraria, del que se conserva una piedra intacta. Las demás se rompieron cuando la voladura. Aquella detonación hizo saltar en varios pedazos la losa que tapaba el sepulcro y que tenía más de 5 metros de ancha. El dolmen tembló hasta sus cimientos y los enormes bloques de las paredes de la cámara se partieron. La codicia y la ignorancia del hombre destrozó en un instante un monumento que había sobrevivido durante 5.000 años. Una obra que fue planificada minuciosamente, cuidando cada detalle de la construcción. Los canteros que trabajaron en el dolmen de Lácara demuestran una gran pericia en el tallado de las piedras de granito. Debemos de pensar que en esa época todavía no se conocen las herramientas metálicas. A base de herramientas de piedra más dura que el granito, consiguieron un alisado bastante perfecto para lo que se conoce en otros sitios. Podemos observar en estos fragmentos de un ortostato cómo la piedra ha quedado bastante bien trabajada. Para el trabajo de cualquier ortostato de los que vamos a ver ahora en el dolmen, se podrían tardar meses en tallarlo. Lo habitual en los dólmenes del suroeste de la península era depositar a los muertos en la cámara mortuoria. Sin embargo, aquí se realizaron cremaciones de los fallecidos en el exterior del dolmen, para posteriormente introducir los restos a través de su largo corredor hasta la cámara mortuoria. La cámara, de grandes dimensiones, tiene planta octogonal y está formada por grandes losas. De ellas, esta es la única que se conserva intacta.
Mide 5 metros de altura, la parte visible más 2 enterradas por debajo. Está tallada para que entre todas se cerraran arriba y fuera mucho más fácil colocar la losa de la techumbre. Otra estructura muy dañada por la acción del hombre moderno es el zócalo perimetral, un muro que no estaba enterrado. Las piedras que rodeaban el túmulo funcionaban como un esbelto cinturón de contención. Año tras año fue utilizado como cantera de la que se extraían bloques de granito. En la actualidad, la entrada a la tumba se encuentra cerrada por esa gran losa que tengo a mi espalda. Se colocó cuando dejó de utilizarse para después poder rellenar todo el patio de tierra y así disimular la entrada para que nadie pudiera saquearla. Nuestro reloj del tiempo avanza y nos sitúa en el tercer milenio antes de Cristo. Estamos entrando en la edad de los metales, un periodo conocido como calcolítico, que es cuando el hombre aprende la técnica para la obtención del cobre, con lo que fabricar sus primeros utensilios de metal. Un metal que por su fragilidad todavía no sustituye en eficacia a las herramientas y armas de piedra, pero que es demandado como elemento de prestigio social. La población campesina afianza su posición en el territorio. Solo en Extremadura se conocen más de 200 poblados levantados en aquel periodo, como el de San Blas o el de Huerta de Dios. De entre todos ellos destaca el poblado de La Pijotilla con 80 hectáreas de extensión. En su época debió de ser uno de los más grandes y ricos de toda la península. Parece que La Pijotilla no fue un poblado corriente, ¿no?, sino que sería un asentamiento sobre el que se vertebraría el control de un amplio espacio ocupado por distintos poblados y distintas actividades económicas, ¿no? Una especie de capital, ¿no?, de un espacio que su excavador Víctor Hurtado propone que es más o menos la actual Tierra de Barros, ¿no? Y creo que eso lo representa bastante bien el sitio donde vivían, que eran cabañas circulares, con un zócalo de piedra y un alzado de ramas. De hecho, hay algunas imágenes de chozos extremeños, de pueblos incluso, ¿no?, de aldeas extremeñas de primero en el siglo XX, que no se diferenciarían en nada de lo que sería un poblado calcolítico, ¿no?, de las estructuras de habitación de un poblado calcolítico del tercer milenio, ¿no? Esta comunidad, cada vez más dependiente de las cosechas y de la cabaña ganadera, estaba sometida a las inclemencias meteorológicas que invariablemente arrasaban con sus primitivas producciones agrícolas. El temor a esas fuerzas desconocidas e inexplicables pueden ser el origen de una espiritualidad que trata de aplacarlas y hacerlas benignas para la comunidad. Unas manifestaciones simbólicas que tienen su mayor exponente en los ídolos, piezas sobresalientes y exclusivas del calcolítico. En Extremadura lo más representativo es lo que se denominan los ídolos oculaos, que se realizan en distintos soportes, ¿no? Los mejores, los más espectaculares son en caliza marmórea, pero los hay también en barro, los hay en hueso, ¿no? Y representan siempre los ojos con las cejas y unas líneas bajo los ojos que se interpretan como el tatuaje facial, ¿no? La importancia de los ojos es lo más destacable, ¿no? A veces se ha dicho que es la diosa o el dios que todo lo ve, y que como todo lo ve, de todo puede cuidar o todo lo puede estropear, pues parece bastante aceptable, ¿no? Hacia el final del calcolítico los ídolos evolucionan y con ellos la percepción que tiene el hombre de sí mismo, dando origen a los ídolos antropomorfos que se caracterizan por el desarrollo de la anatomía humana. Aparece con los brazos pegados al cuerpo, normalmente la representación del sexo, es decir, se puede distinguir entre masculinos y femeninos, y que probablemente están marcando un cambio social, ¿no?, y un cambio ideológico, ¿no?, la reivindicación de la figura humana, ¿no?, del ser humano, del poder del ser humano y sobre todo de la figura del varón, ¿no? Durante el calcolítico
Se siguen realizando los enterramientos colectivos en el interior de los dólmenes, bien utilizándose los construidos milenios atrás o bien con la construcción de nuevas tumbas. En la comarca de Tierra de Barros proliferan estos últimos que presentan una nueva técnica constructiva. Nos encontramos en el sepulcro prehistórico de Huertamontero, en Almendralejo. Esta tumba calcolítica se construyó hace 4.600 años. Tiene características propias de los dólmenes megalíticos anteriores, como puede ser la zona del corredor, pero en la cámara funeraria cambia, se construye con una cubierta de falsa bóveda. Son hiladas de piedras que van aproximándose a medida que van subiendo hasta que cubren toda la bóveda. También, como característica propia de esta tumba, encontramos que las paredes están hechas de tapial. Posiblemente sea el monumento más antiguo extremeño que conserve tapial. Los constructores dotaron al monumento de una simbología vinculada al astro rey y concretamente en el solsticio de invierno, justo cuando el sol viejo muere y nace el sol nuevo. La tumba está orientada de tal forma que al amanecer de los días más cortos del año, 21 y 22 de diciembre, los rayos del sol, atravesando el corredor, penetran en la cámara mortuoria. Es la ofrenda de luz nueva que los vivos regalan a los antepasados para que éstos intercedan ante las divinidades. Se encontraron agujeros de postes que sirvieron de referencia para el trazado de la tumba. La colocación de 3 postes de madera a un lado y a otro de la cámara apuntan al nacimiento del sol en el solsticio de invierno y permiten referenciar el eje longitudinal del corredor y el radio de la cámara. Esto nos revela que ya se tenían conocimientos rudimentarios de geometría. Alrededor de la tumba se encontraron excavadas en la caliza 3 estructuras que sirvieron para la construcción de la tumba. Esta es la estructura más compleja de las 3 halladas. También está excavada en el Caleño, se utilizaron para realizar la mezcla para las paredes y la bóveda. Tiene una pequeña cisterna para agua de unos 80 litros, un canal y una pileta donde se realiza la mezcla. En donde está el palo se apoyaban las pértigas con las que se realizaba la mezcla. Sería como una hormigonera prehistórica. La tumba está construida a 2 metros bajo tierra y cuando la bóveda se derrumba, el material y los cuerpos de 109 individuos quedan enterrados y protegidos hasta nuestros días. Los enterramientos se realizaron en 2 etapas que abarcan un periodo de casi 1000 años. Los restos humanos más antiguos son de hace 4.650 años y se ha podido determinar un alto nivel de mortandad en niños, jóvenes y mujeres en el momento del parto. La esperanza de vida era muy baja, apenas llegaba a los 24 años, aunque en esta tumba se han encontrado los restos de una anciana que pudo alcanzar los 50. El ritual funerario consistía en depositar a los difuntos en posición fetal. Se suponía que volvían a la tierra como habíamos venido de ella. La tierra era la madre y tenías que volver como habías nacido, en posición fetal. Sigue vigente la costumbre de enterrar a los muertos con objetos que les acompañarán a la otra vida. Característicos del Calcolítico y de esta zona son los ídolos placas. El hombre avanza en su inexorable control sobre el territorio. Se adentra en un periodo al que llamaremos Edad del Bronce y que se prolongará durante más de 1000 años. El Bronce del Suroeste, una cultura que se extiende en lo que es el Algarve, Alentejo, la provincia de Huelva y el sur de Extremadura, la provincia de Badajoz,
y que constituye una verdadera cultura transfronteriza ya en época prehistórica. Se abandona el llano y se eligen lugares más elevados donde asentar los nuevos poblados y así controlar el territorio. Esto se puede apreciar en el cerro del Castillo de Alange, donde se localiza uno de los pocos poblados hallados en Extremadura y perteneciente a la Edad del Bronce. El poblado va a ocupar la ladera del cerro en sucesivas terrazas. En una de ellas se encuentra un granero que pone de manifiesto la capacidad organizativa de esta sociedad. Estamos en un momento de principio de diferenciación social. No es una sociedad tan igualitaria, sino una sociedad ya con, podríamos decir, grupos sociales diferenciados, y en la cúspide de la cual pues, se encontrarían unas élites de carácter guerrero, como atestiguan las armas de bronce aparecidas, y que posiblemente controlarían a los demás grupos sociales. Esta progresiva diferenciación de los grupos sociales se acrecienta conforme avanza la Edad del Bronce, teniendo su reflejo en los nuevos campos de cista. Estos son nichos individuales que sustituyen a los enterramientos colectivos. Como expresión del poder de estas élites sociales y guerreras surge, ya hacia el Bronce final, una nueva manifestación cultural: las estelas decoradas. Este arte esquemático puede representar a guerreros con sus armas o a figuras femeninas rodeadas de diademas. Estamos a las puertas de un nuevo y complejo sistema de organización territorial del suroeste peninsular, al que griegos y fenicios llamarán tartesos. Culturas procedentes del desconocido Oriente traerán consigo sus conocimientos y uno de ellos será determinante en el desarrollo comercial y social de la población: la escritura.